La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En el libro de Apocalipsis estamos estudiando ciertamente la carta séptima que se escribe a la iglesia de la Odisea, a la luz de las Santas Escrituras. Ya hemos hablado sobre el versículo, especialmente el versículo 16 y parte del verso 17. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y la respuesta de Dios a esta iglesia de la Odisea: ¿no sabes que tú eres un desventurado? Número 1. Número 2, miserable. Y número 3, eres pobre. Y número 4, eres ciego. Y número 5, desnudo. Esa es la condición de la iglesia cuando recibe la carta de Jesucristo enviada por su ángel a Juan, y Juan al pastor de la iglesia de la Odisea. En tercer lugar, porque hemos tratado ya de los primeros dos puntos importantes. En tercer lugar, desde un punto de vista lógico, se invierte el orden de ser rico y de haberse enriquecido. Después de que alguien se enriquece, puede decir, soy rico. Pero esta inversión de la secuencia esperada se encuentra más a menudo en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, encontramos a uno de los ángeles fuertes que pregonaba a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Este ángel fuerte pregonaba a gran voz haciendo una pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Diciendo, ¿quién es realmente autenticado en la potencia, en el poder de Dios, para que sea digno de poder abrir el libro y desatar sus sellos? Está hablando de un libro especial que tiene el Padre en sus manos. Entonces, el apóstol Juan, al ver que no habían querubines, serafines, arcángeles, y que no habían ángeles, ni apóstoles, ni profetas, ni reyes que pudieran ser dignos ni en el cielo ni en la tierra, comenzó a llorar el apóstol al ver que realmente no existía nadie capaz de poder abrir ese libro. Y entonces se le aparece diciendo en el verso 5: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El hombre rico y poderoso es Jesús, el autenticado para tomar ciertamente ese libro santo que nadie podía mirar, mucho menos tomarlo, ni abrir sus sellos, mas Jesús sí se encontró capacitado, digno ciertamente de hacer ese trabajo, de desatar los sellos que tenía ese libro. Por eso uno de los 24 ancianos que están frente al trono de Dios le dice a Juan, no debes de ninguna manera estar llorando, preocupado, afligido, porque hay alguien aquí en los cielos, y este es el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro, desatar sus 7 sellos. Qué interesante es contemplar la capacidad espiritual de nuestro Señor Jesús. En el libro de Apocalipsis encontramos a Juan, que recibe una orden especial. Le dijo Dios: ve al ángel que tiene el librito en las manos, tómalo, cómetelo, y una vez que te lo has comido, debes predicar a toda nación, tribu, lengua. Y dice Juan en Apocalipsis 10:9, fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma, cómetelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ciertamente, el hombre de Dios, el apóstol Juan, va directamente a ese ángel, toma el librito. Ciertamente, al tomarlo, lo comió, fue dulce como la miel, pero le amargó el vientre, según el verso 9. En el verso 10 dice: tomé el librito de la mano del ángel, lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. El apóstol no estaba de cierto modo capacitado para ir a predicar a muchos lugares. Necesitaba un entrenamiento más fuerte, más especial, para poder hacer un trabajo internacional, aunque lo había estado haciendo, pero necesitaba ser equipado más. Y dice el pasaje 10: entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y me dijo, es decir, el Señor, a través del ángel: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Cuando los hombres de Dios son ricos en palabras, son ricos en sabiduría, entonces Dios los usa para administrar a diferentes pueblos, no solamente a cierto grupo de personas, sino a diferentes personas, naciones, tribus y lenguas. Esto nos da a entender que una persona que es rico espiritual es capacitado para hacer grandes cosas en el santo reino de Dios. El problema es que muchos dicen ser grandes santos y solamente calientan los bancos de su iglesia. No son ni dignos siquiera de decir: pastor, permítame que sea barrer la casa de Dios, o lavar los baños del templo, o permítame echar en que sea pupusas, cocinar para la iglesia, ni siquiera ni para lavar los platos que se ensucian en la cocina, porque están tibios, están apagados espiritualmente, solo se quedan sentados mirando que otros lo hacen. ¿No te das cuenta que aquellos que están trabajando están ciertamente adornando su corona con preciosas perlas, mientras que tú la estás perdiendo? Debes entonces entender que la tibieza te lleva a la desgracia, y estás pensando que eres un fiel, un buen cristiano, cuando ni siquiera pagas tus diezmos, y cuando das las ofrendas das lo más pobre que puedes, y eso indica que eres tibio delante de los ojos de Dios. No eres rico. Pero, como dije al principio, pero esta inversión de la secuencia esperada se encuentra más a menudo en Apocalipsis. Incluso en el cuarto evangelio, ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Eso da a entender de que Jesús es el que está equipado en grande riqueza espiritual, porque es atendido hasta por los ángeles. El Señor mismo dijo
de esta manera: de cierto digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vemos entonces, a la luz de este pasaje que está citando el mismo Señor Jesús, le dice a uno de estos nuevos discípulos: a partir de ahora comenzaréis a tener visiones claras, preciosas y precisas. Miraréis a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, dando a entender que el que tiene todo el poder de las riquezas es aquellos que le buscan, y especialmente Jesús es la fuente del poder. Él es rico para que usted y yo seamos ricos. Él se hizo pobre para nosotros ser ricos. Por último, no necesitar nada es inconcebible en el caso del verdadero creyente, quien depende de Dios en todo momento, día y noche, para comida, bebida, hogar, techo, vestido, protección, alimento espiritual y aliento, consuelo, amor, gozo, fidelidad y muchas otras bendiciones. Todo buen creyente dependemos de Dios para todas estas cosas. Ser autosuficiente es el colmo de la arrogancia espiritual, porque ya no están funcionando en la fe y en la confianza de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, pero tú no sabes que eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice el Señor Jesús. El contraste que introduce la partícula adversativa, pero es en verdad sorprendente. Jesús dijo: conozco tus obras. Note el versículo 15. Estamos en Apocalipsis 3, verso 15. Yo conozco tus obras. Es lo que nos dice las Santas Escrituras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá. El frío es aquella persona que realmente está frío, no está buscando de Dios. El caliente está fervoroso, está ciertamente ardiendo en el espíritu, pero el tibio está a medias. No hay un servicio ciertamente completo, está a media porque está tibio, y podemos decir que ni a media. Ahora les dice a los de la Odisea, el Señor les habla a los de la Odisea que no se conocen a sí mismos. Utiliza el pronombre personal, tú, en singular, para enfatizar que se dirige a la iglesia como en un todo. Describe a la iglesia con 5 adjetivos, de los cuales el primero es desdichado. Desdichado, qué terrible situación. Desdichados, no hay dicha en ellos, no hay bienaventuranza en ellos, son desventurados. Y les dice el Señor: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, verso 24. Este hombre reconoce ciertamente que sin la ayuda de Dios nos encontramos miserables. Sin la ayuda de Dios vivimos ciegos. Sin la ayuda de Dios espiritualmente estamos repobres. Nos sentimos vacíos, miserables. Y el apóstol dice en Romanos 7, 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El único que puede hacerlo es Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, esto denota la condición mundana de quien no toman en cuenta las cosas divinas y esenciales. Las personas ricas que carecen de la riqueza que cuenta delante de Dios. Además de estar espiritualmente en quiebra, la persona rica es miserable.
¿Cuántos ricos viven tan miserables, espiritualmente hablando, que tienen que andar corriendo por busca de la droga para más o menos sentirse high, para sentirse altos? Se sienten botados, otros se refugian en el alcohol, otros en otros asuntos. Por ejemplo, se refugian con aquellas personas que hacen reír o hazme reír. Les duele hasta las quijadas de reírse, su estómago, y no sienten felicidad tampoco con ese tipo de risas, porque viven totalmente tan pobres y ciegos de la presencia de Dios. Cuán importante es ser rico para con Dios. Como dije al principio, además de estar espiritualmente en quiebra, la persona rica es miserable. Pablo utiliza la palabra desdicha y miseria en el superlativo cuando escribe acerca de quienes dudan de la resurrección. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo declara Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, verso 19. En vez de ser ricos, los laodicenses son espiritualmente pobres porque los bienes materiales los ciegan. Mas el Señor declara en la carta segunda del apóstol Pedro, en el capítulo 1, por ejemplo, verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy pobre, es decir, muy corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se les olvida que ciertamente es el Señor que los ha perdonado. Y por último, se presentan desnudos delante de Dios y son incapaces de cubrir su vergüenza espiritual. Con solo 5 adjetivos, Jesús ha descrito su lamentable condición. Los 2 primeros, desdichado y miserable, reflejan la situación interna de los laodicenses, en tanto que los 3 últimos, pobre, ciego y desnudo, describen la condición tanto interna como externa. Queridos televidentes, pero a pesar de esta condición prematura, esa condición miserable, ciega, desnudos, de esa condición de ser desventurados, desdichables, miserables, Dios todavía extiende su misericordia. ¿Cómo lo sabemos? Notemos el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 18. Le dice el mismo Señor a estos creyentes que están en cierto modo fuera de la presencia de Dios. Cuando digo es que no tienen a Jesús, en otras palabras, en sus propias vidas. Pero el Señor se acerca con toda misericordia en esta carta, además de amonestarlos tan duro, de una forma terrible. Él usa su misericordia en esta amonestación. Y le dice en el verso 18, les aconsejo que me compres oro refinado por fuego para que seas rico. Te aconsejo que compres ropas blancas para vestirte, para que no se revele la vergüenza de tu desnudez. Y que compres de mí colirio para poder poner en tus ojos para que puedas ver. Notamos ciertamente en este interesante pasaje la bondad, la compasión, esa ternura, esa misericordia de nuestro Señor. Le señala la situación adversa, la situación miserable en que se encuentran espiritualmente. Pero ahora no solamente le dice, ustedes han fallado, sino que señala la forma cómo comenzar de nuevo y cómo caminar correctamente bien. Entonces, en este versículo retoma los 3 últimos adjetivos del versículo anterior.
El verso 17, por ejemplo, dice claro, pero tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres desventurado, miserable? Deja esas dos cosas el Señor y les dice sobre la pobreza, sobre la ceguera y sobre la desnudez. Por supuesto que las 5 cosas son importantes que deben de arreglar ellos, aunque sin la misma secuencia. Cuando se eliminan estos 3 adjetivos de pobre, desnudo y ciego, desaparecen los otros 2, desdichado y miserable. Asimismo, estos 3 abarcan todas las bendiciones que necesita el creyente para su salvación: la redención, la justificación y la santificación. Una vez más, el creyente necesita 3 cosas importantes. La número 1 es la redención. La número 2 es la justificación. La número 3 es la santificación. Redención, justificación y santificación. Entonces el Señor Jesucristo dice a la iglesia de la Odisea: te aconsejo, querido hijo, te aconsejo que me compres oro refinado por fuego para que seas rico. En lugar de un reproche duro y de un mandato contundente, Jesús aconseja a los laodicenses y demuestra su gracia divina, su gracia preciosa. Utiliza el lenguaje del mercado y alude a un mensaje muy especial, es decir, usando un pasaje del Antiguo Testamento. Vengan, compren vino y leche y sin pago alguno. Lo dice claro a través del profeta Isaías 55:1. Notamos ciertamente en ese interesante pasaje el llamado que el Señor usa para los de la Odisea. Es similar al pasaje de Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Qué gran negociante este. Si los demás negociantes hacen eso, se van a quiebra. Pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en este negocio que tiene, jamás ha quebrado ni quebrará. Eres multimillonario en todo lo que hace. Se dirige a quienes con descaro afirmaron que no tenían ninguna necesidad y los invita a que le compren a él oro refinado. Por implicación desea que acudan a él como mendigos indigentes que nunca podrían comprar este bien precioso. La palabra griega oro se refiere a productos de alta artesanía, como joyas o monedas, o no simplemente al metal mismo. Véase el capítulo 17, versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perla. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de la inmundicia de su fornicación. Estas es las riquezas que algunos tienen. Pero si usted sigue leyendo ese capítulo, esa mujer va al horrendo juicio. Va a ser arrancada en un término de 1 hora, eliminada de la faz de la tierra. Riquezas que no sirven para nada. Ahora el capítulo 21, versículo 18 dice: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio de limpio, es decir, al vidrio limpio. Y este pasaje se refiere a la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Esta ciudad prevalece de eternidad a eternidad. ¿Por qué?
aunque tiene ciertamente riquezas enormes, riquezas que no se puede calcular por su grandeza, y vemos que esta perdura por los siglos de los siglos, porque en ella permanece el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras tanto, que la del capítulo 17, verso 4, no reina Jesús ahí, sino el diablo, los demonios, y ella es completamente una congregación terrible en derramar sangre, en engañar a las razas humanas, mientras que la otra es madre que cuida de sus hijos, sabe cuidarlos. Ahora bien, vemos en el verso 21 de ese mismo capítulo de Apocalipsis 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ciertamente es una ciudad rica, multirrica, pero bendecida con la presencia del Dios vivo y verdadero. En Apocalipsis capítulo 9 también la Santa Escritura nos dice, especialmente en el versículo 7. En el versículo 7 nos está enseñando esto. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Estos están ricos, pero vienen para destruir, no para dar vida. También tenemos otro interesante pasaje, el del capítulo 18, verso 12 del libro de Apocalipsis. En ese interesante pasaje, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Notemos entonces en ese pasaje, que es tan importante que lo sepamos. En ese pasaje está hablando siempre de la misma mujer que aparece en el capítulo 17 de Apocalipsis. Es multimillonaria, es incalculable sus riquezas, pero va rumbo a la perdición. De nada sirve tener riquezas y perderse por todos los siglos. Los cambistas en el banco de la Odisea manejaban dinero a diario, pero Cristo aconseja al pueblo que acuda a él para comprar. Sin embargo, su consejo omite a propósito mencionar el dinero, porque la transacción debe de darse sin oferta legal. Solo pueden conseguir el oro de Jesús. Nótese, por tanto, la clase de oro que Cristo pone a disposición de la Odisea, es decir, de los laodicenses. Oro refinado por fuego. Es oro que ha sido purificado hasta el grado que de él emana brillo del fuego de la presencia de Dios. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.